Buenos días para todos, el Señor les bendiga. ¿Cómo han estado? Yo los miro a ver, yo hago un escaneo por acá. Miro caras. Sí. Qué bueno, me alegra verles nuevamente. ¿Ha escuchado usted acerca de esas semillas transgénicas? ¿Sabe qué es eso? ¿Ha escuchado? ¿Alguien ha escuchado de esas semillas transgénicas? ¿Sí? Semillas modificadas. Sí. ¿Qué ha escuchado, varón? Se congelan, ¿sí? Son semillas que han sido modificadas genéticamente, o sea, eso es un laboratorio. Han modificado su genética. ¿Y qué pasa con estas semillas? ¿Cómo le parece que estas semillas han sido modificadas para que sean estériles? Para que sean estériles. ¿Qué es eso? Usted siembra y está en contra de lo que dice la Biblia. La Biblia al principio, ¿qué dice? ¿Cierto? Que de todo árbol va a dar un fruto y dentro va a tener la semilla. ¿Y esa semilla para qué? Para que siembre. Pero resulta que estas semillas que están siendo modificadas tienen un propósito, y es dañar todo ese proceso natural, el proceso natural establecido en Génesis. Entonces, ¿cómo le parece que estas semillas transgénicas están en poder de grandes empresas? Son pocas, no sé si son 4 o 5 a nivel mundial, la están modificando, cosa que cuando usted siembre esa fruta, lo que usted está sembrando, no de semilla. O sea que ahí se acabó el proceso. Tuve yo la oportunidad de comerme una rica sandía. ¿A usted le gusta la sandía? ¿Qué no nos gusta de la sandía? ¿Las qué? No nos gusta, es cierto. Oye, ¿cómo les parece que yo tuve esa oportunidad de comerme una sandía sin semillas? O sea, ya venía con esa semilla transgénica. No tiene semilla. Increíble, ¿no? Dice ninguna. Y sabe lo mismo. ¿Qué pasa? Que al no dar semilla, hermano, el sistema, el medio ambiente va a sufrir trastornos. Y esto lo hacen lógicamente para romper todo. Esto es un negocio de las grandes empresas, para que la semilla quede en poder de unas pocas empresas. Y es más, esas empresas venden la semilla y venden los fertilizantes. O sea, si usted le echa otro fertilizante, no sirve. Tiene que ser con los fertilizantes que ellos produzcan. Entonces, hermano, ahí se va a acabar el proceso de alimentación natural. Sí, el crecimiento natural. ¿Cómo les parece que hoy vamos a hablar acerca de este crecimiento primitivo? Vamos a hablar del crecimiento primitivo, porque creo que la Biblia nos habla de crecimiento primitivo y natural, que si no se hace natural este proceso de crecimiento natural y lo hacemos artificial, también va a sufrir grandes consecuencias. Como iglesia también podemos sufrir consecuencias, pero creo que ese crecimiento primitivo que nos dé la Biblia es un proceso natural que hasta hoy sigue y continúa. Así que acompáñeme por favor al libro de Hechos. Seguimos estudiando Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47. Lucas capítulo 2, Hechos, es que es el mismo autor, perdón, es el mismo autor. Hechos capítulo 2, versículos 43 al 47.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor de la palabra, delante de ti estamos en esta hora, rogándote para que nos sigas hablando por medio de tu palabra. Por favor, que hoy como iglesia oigamos tus palabras, Señor. Esta palabra que sigue trayendo crecimiento y seguirá trayendo crecimiento, porque cielo y tierra pasarán, tus palabras no pasarán. Ruego, Señor, para que esta semilla, preciosa semilla que hoy sea sembrada, llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Observando este libro de Hechos, pues ya venimos hablando del capítulo 2, vemos una iglesia llena del Espíritu, una iglesia que comenzó a crecer y nos presenta ese modelo de crecimiento, como lo conocemos nosotros en el argot cristiano. ¿Cómo crece la iglesia? Y creo que Lucas, que es el autor de Hechos, es muy intencional en darnos el cómo es que la iglesia comenzó a crecer. Lucas no simplemente nos dice, la iglesia creció, gloria a Dios. No, Lucas comienza a darnos cómo la iglesia comenzó a crecer. Y comenzó a mostrarnos el proceso también, ese proceso de crecimiento natural. Y es un crecimiento que, como decía ahora, si rompemos este proceso de crecimiento natural, que es el crecimiento primitivo de la iglesia primitiva, creo que la iglesia sí podrá crecer, pero defectuosamente. Podrá crecer en número, pero pandemia nos dejó una lección, que la iglesia era muy grande, pero no tenía profundidad, no estaba arraigada en Jesucristo, porque muchos no volvieron a las iglesias. Muchos no volvieron. Entonces, ¿dónde estaba la multitud? ¿Dónde estaban las multitudes que se congregaban en pandemia? Muchos no volvieron. Quiere decir que ese crecimiento no fue el apropiado. Creo que el crecimiento no fue tan natural. No fue, podemos decir, como lo plantea Lucas aquí en Hechos. Y vamos a mirar este proceso de crecimiento primitivo que nos presenta Lucas. Y en este proceso lo primero que nos plantea Lucas es compartir el evangelio, compartir el evangelio. Y para poder entender este compartir el evangelio tenemos que pensar en el capítulo 2, versículo 14, donde comienza, reciben el Espíritu Santo los discípulos. Comienza Pedro a predicar, a dar el mensaje de salvación. Da el tremendo mensaje, les habla de Jesucristo, les habla de lo que han hecho, y la gente se convirtió. Comenzaron a bautizarse y la gente comenzó a creer en el Señor Jesucristo por el mensaje que estaba dando Pedro. Pedro comenzó a evangelizar con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor siempre termina en presentar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y aquí les dice Pedro, es que ustedes han matado. Ustedes mataron al Mesías que esperaban.
A la esperanza que ustedes tenían y en que estaban esperando, llegó y ustedes lo mataron. Cuando Pedro evangeliza en el poder del Espíritu Santo por palabra, la gente tiene temor porque no sabe lo que va a pasar. Y piense, estoy esperando un Salvador y me dicen que ahora lo maté. Ahora Pedro dice, ¿y ustedes lo mataron? Claro, les llegó temor. Por eso dicen, ¿qué haremos? Por eso dice, ¿qué haremos? Y ahí Pedro les da su clase, los bautiza y fueron salvos. Y el mismo texto nos dice, y en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta generación perversa. Así que los que recibieron sus palabras, las palabras de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oiga, se añadieron. ¿Por qué? Por la predicación, por la evangelización de Pedro. Entonces creo que ya es nuestro deber también empezar a evangelizar. Y evangelizar es traer las buenas nuevas, que usted lo sabe. Usted lo sabe que evangelios son buenas noticias. Y esta gente, bueno, esas buenas noticias les llevó a creer y a convertirse y a añadirse a ese movimiento, a esa iglesia que estaba creciendo. Creo que hoy, yo no sé si esto irá a aumentar, pero hay temor en la sociedad. Yo no sé si usted percibe un temor en la sociedad. Hay un temor que la cantidad de gente que está saliendo del país es mucha. Es mucha. ¿Y por qué se van? Atemorizados porque esto como que se va a poner mal. Eso piensan ellos, hay temor. Y cuando hay temor, uno siempre busca ¿qué? Uno quiere una solución. Y esa sociedad busca un Salvador. ¿Qué está pasando cuando vienen las campañas políticas, ya sea del presidente o del que sea? Siempre se quieren presentar como el que va a salvar la situación, como el que va a salvar el país, como el que va a salvar la región, como el que va a renovar y salvar y traer paz y tranquilidad a la región o a la ciudad. Y la gente, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Responsablemente, uno es mirando a ver quién tiene un mejor programa para yo tener un poquitico de paz y tranquilidad y alejar mis temores. Amada iglesia, nosotros tenemos el deber de seguir compartiendo del Mesías, del Salvador. Él es el Salvador de nuestras angustias. Él es el Salvador de nuestras tristezas. Él es el Salvador de nuestras congojas, pero también es el Salvador de nuestra alma. Y si ya lo tenemos nosotros, ¿por qué no seguir compartiendo en este proceso de crecimiento? Seguir compartiendo de que Él es lo que la gente necesita. Él es la persona que esta comunidad necesita para que alejen sus temores. Pero el compartir no solamente termina ahí. Por eso me tocaba remontar primero a evangelizar con palabra. Sino que aquí en el pasaje que corresponde hoy, que estamos estudiando, hay otra clase de evangelismo. Y ese evangelismo por poder. Ese evangelismo de milagros. Ese evangelismo, como el texto lo dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Milagros. Y Hechos nos relata milagros. Milagros, sanidades, liberaciones. Cosas asombrosas. El mismo Lucas después comienza a colocar una serie de milagros. Habla de Cornelio, del que es cojo de nacimiento. Y muchos milagros. A tal punto era lo sobrenatural. A tal punto era el poder de Dios manifestándose por medio de milagros. ¿Qué hacía la gente? Llevaban pañitos, un pedazo de tela. Y después, ¿qué hacían? Se lo traían al discípulo y después, ¿qué hacían? Se lo llevaban y colocaban el trapito en el enfermo. ¿Y qué pasaba? Se sanaba. Es mucho poder. Y por ese poder, muchos comenzaron a creer.
por ese evangelismo de poder, de sanidad, de liberación, de milagros, de obras maravillosas, muchos comenzaron. Porque analizando el texto, viendo el texto empieza: y sobrevino temor. Ya había temor, pero resulta que solamente se convirtieron 3,000. O sea que los que no se convirtieron y alejaron sus temores por evangelismo, por palabra, siguieron con el temor, pero el temor comenzó a alejarse cuando comenzaron a ser evangelizados por el poder de Dios, por medio de milagros y maravillas. Y estamos en un cristianismo escéptico, dudoso, muy racional, que ya no vemos casi milagros, ¿no? Ya casi no oramos por milagros. Como que pasaron los milagros. Y yo creo que aquí, en este auditorio, hay personas que se convirtieron por un milagro del Señor. ¿Quién se convirtió por un milagro del Señor? Que el Señor le hizo un milagro y dijo: no, pues si me sanó tengo que seguirle. ¿Quién? ¿Qué le hizo? ¿Qué milagro le hizo el Señor, hermana? Dos meses en la UCI. ¿Cómo no seguir a ese Dios que nos saca de esa puerta de la muerte? O sea que la UCI es casi una puerta, ¿cierto, hermana? ¿Cómo no adorarle? Y yo sé que muchos de ustedes empezaron a seguir al Señor, no porque les hayan compartido el evangelio. Alguien oró y un milagro pasó y usted dice: hay que seguir a este Dios muy poderoso. Y hoy usted está ahí. O usted conoce muchos cristianos que se les compartió, se les evangelizó por medio del poder de Dios. ¿Qué nos toca a nosotros como iglesia? Tenemos el compromiso también en este proceso de crecimiento, orar por milagros. Orar. Hermanos, es que los milagros no es solamente para que simplemente unos cuantos oremos y Dios haga algo. Esto es para todos. Es para todo el que cree. Así, hermano, usted tiene que orar por el enfermo. Usted tiene que orar por aquel que está angustiado, por aquel que está pasando una situación difícil. Y a veces uno se comienza a pensar: si aquí estuviera el pastor para que orara. Pero está usted, ore. Es que si estuviera la hermanita aquí, que Dios la usa al milagro. Pero está usted, ore, porque Dios quiere usarla. Dios quiere usarlo. El poder es para todo el creyente. Por eso, mis amados hermanos, en este proceso y el crecimiento primitivo, nosotros tenemos que orar por el enfermo, por el necesitado. No pare de orar. De esa manera nosotros seguimos extendiendo el reino de Dios. Este proceso y el crecimiento primitivo no solamente se trata de compartir el evangelio, sino que también se trata de conversión. Este proceso es una conversión. Y mira lo que dice el versículo 44. Y todos los que habían creído, ya habían recibido por palabra o por milagros, pero ya habían creído, ya había generado ellos el deseo de seguir, el deseo de haber reconocido a Jesucristo como el Señor y Salvador. Creen, y después de creer, ¿qué dicen? Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Los que creen comienzan a estar juntos. Los que creen comienzan a reunirse. Los que creen comienzan a juntarse. ¿Por qué? Algo pasó. Comenzaron a sentirse identificados. Comenzaron a decir: bueno, esto es como diferente. Ni siquiera diferente. Porque era un pueblo que vivían juntos, pero no sabían vivir en comunidad. Pero aquí comienzan a ver cómo la iglesia vivía en comunidad. Y por eso esos que creían
comienzan a juntarse, y perdóname la redundancia, a juntarse con los que ya estaban juntos. Con los que ya estaban juntos. Entonces, si aquí estaba el grupito, creyeron allá por palabra o por milagro, se juntaban a esos que estaban predicando de Cristo, a esos que estaban diciendo, ellos están predicando de una manera diferente y están viviendo de una manera diferente. Y miremos esta iglesia. Era una iglesia de ricos y de pobres. Porque miren lo que hacían los que creían. ¿Qué hacían? Vendían sus propiedades. Para tener propiedades debía ser rico, debía tener. ¿Y qué hacía? Lo vendían, me gusta esa palabra, sus bienes, y los repartían según la necesidad. ¿De quién? De cada uno con los que se había juntado. No los comenzó a repartir según el color político, no según el ministerio de la iglesia, no según el gusto, porque es que este hermano me cae bien, no, según la necesidad. Y esto es conversión, porque el que cree se junta, el que cree comienza a formar parte de, el que cree lo demuestra congregándose, lo demuestra viviendo en comunidad, lo demuestra con su generosidad, con su acto misericordioso, porque esto es misericordia, esto es bondad. Ver a alguien pasar en necesidad y no solamente pensar quién le podrá ayudar, pues usted, yo le puedo ayudar. Es pasar de la oración a una acción. Hermano, ante una necesidad es bueno orar, pero no es suficiente. No es suficiente orar. Si usted ve a su hermano pasar necesidad, ¿cómo podemos decir que el Espíritu Santo está en nosotros? Y usted pudiéndosela suplir, usted pudiendo colocar un granito de arena, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y creo que si no lo hago, creo que mi creer debe ser evaluado hoy. Creo que si yo no estoy junto a mi comunidad, y si no tengo un acto de bondad y misericordia y generosidad, porque aquí la generosidad no es cuánto dar, sino en dar. Si no me siento así, creo que mi creer en Jesús debe ser reevaluado hoy por medio de la Escritura. Porque si algo hace Jesús, aún en el cristianismo, es decir, yo me doy con toda. Jesús se dio con toda. Nosotros tenemos que darnos con toda al necesitado. Y eso, hermano, comenzó a generar en las comunidades un boom. Porque esta comunidad comenzó a ser diferente. Estas personas que estaban juntos comenzaron a ser totalmente diferentes. Hermano, esto sí era un ministerio de igualdad. Esto sí era el ministerio de igualdad. Oye, yo no tengo nada, usted tiene problema, pues yo voy a vender, pero se va a quedar sin nada, ya somos dos, pero voy a suplir su necesidad. Esta sociedad nos está enseñando a ser muy mezquinos, muy tacaños. Y nosotros nos estamos volviendo así. No queremos, ¿verdad?, compartir con la gente. Creo que esta sociedad cada vez más nos lleva a ser hedonistas, a sentir placer y bienestar propio. Pero creo que como iglesia podemos ser hedonistas comunitarios, buscar y generar el placer y el bienestar de la comunidad. A eso nos ha llamado el Señor. Y eso demuestra que hay conversión. Porque resulta, hermano, que si solamente predicamos, listo, compartimos el evangelio, convertimos el poder de Dios, ahí va bien el proceso.
Pero resulta que si no hay conversión en usted, no hay conversión en mí, yo no genero esa conversión en otro, pues vamos a morir como comunidad. Va a ser una semilla estéril, porque no está produciendo ningún fruto. Ningún fruto está produciendo en usted, porque sigue siendo el mismo, no comparte con nadie, no le da al necesitado. Y aquí moriría el cristianismo, aquí moriría eso, moriríamos como iglesia. Pero gracias, porque hay muchos que dan, por eso no se ha muerto. Hay muchos que siguen dando, hay muchos que siguen sembrando, que ven al necesitado y les da. Por lo menos creo que fuimos testigos en pandemia muchos, ¿no? Los que estuvieron repartiendo fueron testigos de cómo la gente se daba. Unos vivimos desde la prosperidad, otros desde la necesidad, y compartimos. Y eso de una u otra manera llevaba a que a la gente, cuando hubiera culto por medio de las plataformas, se reunieran dándole gracias al Señor, alabando a Dios por vivir en comunidad. Por vivir en comunidad. Mis amados hermanos, esa es una señal de creer. Ser bondadoso, ser misericordioso y generoso con el necesitado. Pero en este proceso, ¿cuántos llevamos? Compartir. ¿Cuál es el otro? Conversión. Y el último, convivir. Convivir. En este proceso está también convivir. Porque bueno, este texto de verdad es espectacular. Me gozaba yo leyendo este texto, me lo saboreaba. Miren lo que dice el texto. Y perseveraban unánimes. Cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pasaje más bonito? Este pasaje nos plantea el convivir de una comunidad cristiana que ha creído y que se ha convertido al Señor. Lucas nos deja, hermano, una postal preciosa de cómo es convivir. Me sorprende Lucas que no solamente dice, no, hay que convivir en la iglesia, sí, templo. Pero ahí no para el convivir del creyente. Esto hay que llevarlo a un nivel más profundo, a un nivel más personal. ¿Y dónde se vive un nivel más personal? En casa. Más personal aún, sentados a la mesa. Más personal aún, cuando lo invitas con alegría. Más personal aún, cuando la gente siente que lo estás haciendo de corazón. Lucas dice, esta es la manera que la iglesia debe de convivir. Esta es la manera en que una comunidad de creyentes que ha creído en Jesucristo debe convivir. Y ese convivir es habitar. Por eso Lucas lo presenta en los dos escenarios grandes, iglesia, casa. Por eso Lucas lo presenta. Porque quizás muchos, imagínense, si hubiera Lucas omitido ese pasaje, bueno, hay que compartir, gloria a Dios. Comparto un mercado desde la comodidad de mi casa. Y por favor, no vengan, yo se lo envío.
qué manera de ayudar tan impersonal. No, no venga. Usted tiene Nequi, se lo envío por Nequi, hermano, y Dios le bendiga. Pero yo quiero ir a su casa. No, no, no. Gracias. Ore por mí, suficiente. Oh, qué sencillez de corazón. Esta comunidad comenzó a hacerlo de forma natural. Comenzó a convivir de manera natural. No les tocaba convivir, convivían porque ya estaban siendo tocados por el Señor. Comenzaron a convivir, no por obligación, sino por convicción. Porque Dios es un Dios de comunidad. Nuestro Dios es un Dios de comunidad, no es un Dios de individualismos, no. No es un Dios individualista. Pero de todo se ven, como dice, ¿no? De todo se ven. En los caminos del Señor se ven de todo, ¿no? Creyentes individualistas, creyentes como los llaneros solitarios, solos. Es más, uno los ve en el culto y están solos. Son como en su isla. Ahí está en su isla, ahí está, en su isla, solos. Ni la voz se les conoce. Y entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer? Hermano, lo único es que usted se convierta al Señor y esté junto, no hay otra. Pues no hay otra. Pues es que mire lo que dice, esa palabra del pasaje me gusta. Y perseveraban unánimes. Estaba leyendo otras versiones y estuve estudiando esas palabras. Más o menos lo que quería decir Lucas era: seguían adelante con devoción, teniendo siempre la misma mentalidad. Más o menos eso es lo que quiere decir Lucas. Perseveraban unánimes, que querían seguir adelante con lo que habían aprendido en su conversión y no cambiar de mentalidad. Y creo que aquí es donde estamos fallando nosotros, y creo que la gran mayoría estamos fallando, que queremos seguir la devoción pero cambiando de mentalidad. Queremos seguir siendo hermanos pero cambiando de mentalidad, sí, pero de lejitos. Queremos seguir siendo hermanos, pero sí, cuando me veo en la iglesia. Y se ha cambiado la mentalidad. Porque yo no sé si a usted le gusta que un hermano vaya a visitarlo, yo no sé. Pero hay personas que no, ojalá por acá no venga. Hay hermanos así que no les gusta que los visiten. Amada iglesia, nosotros hemos sido llamados a ascender al reino de los cielos. Y nosotros somos pieza clave ahora en que comenzamos a compartir juntos, no solamente en el templo, sino ¿dónde? En nuestras casas. En nuestras casas. Eso es una muestra de mi conversión. ¿Hay tantos necesitados en medio nuestro? Muchos. Mire, y no es la necesidad de un bocado de pan. Y no es la necesidad de un bocado de pan. Hay muchos de los que están acá sentados que urgen sentarse a la mesa con un hermano en su casa, un lugar seguro, para tomarse un café, abrir su corazón y que hagan una oración por él. Pero queda muy de para arriba, como decimos nosotros. Hermano, ¿por qué no invita a un café a su casa que quiero hablar? ¿Cierto que no? ¿Cuánto anhelaríamos ese tiempo? En las casas se abren los corazones.
Y cuando hay una invitación genuina, uno lo siente. Yo he sentido invitaciones que lo hacen me tocó invitarlo, pastor. Gracias, hermano. Pero hay invitaciones que son del corazón y uno siente esa sinceridad. Hoy va a haber un desafío para esta semana. Creo que no van a haber actividades esta semana, no van a haber actividades. Lo normal, culto el miércoles y el domingo, no va a haber actividades en el templo, pero usted va a tener actividades en su casa. Invite a alguien, invite a un hermano, invite a una familia, invite a una pareja, invítelo a su casa con alegría. No tiene que endeudarse. Unos frijolitos con huevo está bien, chévere. No piensen en endeudarse, no. Lo importante es compartir juntos, orar juntos, y eso va a dar crecimiento. Eso da crecimiento. Esta semana hágalo, hermano. Yo lo desafío esta semana que lo haga con uno o dos, pero invite a alguien a su casa y ore. Que verdaderamente se convierta en una Semana Santa. Al hacerlo, sería una semana totalmente diferente. Y en este proceso de crecimiento, o sea, ¿qué busca uno en un proceso de crecimiento? ¿Qué pregunta tan obvia, ¿no? En un proceso de crecimiento, ¿qué busca uno? Pues crecer. Pues bueno, hermano, resulta que este proceso de crecimiento, mire cómo termina en el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todos, el Señor añadía. En el 41, y se añadieron aquel día. Y acá dice, y el Señor añadía. Pero hermano, esto no es un acto mágico del Señor. Esto no es un acto mágico del Señor. Voy a añadir, ¿cuánto? Venga, no. Es un acto sobrenatural. Que empezó ¿en quién? En el incrédulo. Que se le compartió del poder de Jesús, del Jesús Salvador, del Mesías Salvador. Este proceso de añadir continuó con aquel que se convirtió y comenzó a generar cambios, comenzó a vivir en comunidad. Pero ahí no terminó. Este añadir siguió al convivir con la iglesia. Y el Señor empezó a añadir. Y la gente comenzó a creer en Jesús. Porque fue una comunidad muy diferente para aquel entonces. Y creo que estamos en la misma. Ya está sembrada la semilla. Esta semilla no es transgénica, no, divina. Esta semilla es divina. Que espero que dé el crecimiento primitivo de aquel entonces. Si no da fruto, pues no va a ser problema de la semilla acá. Va a ser problema de la tierra. Va a ser problema de la tierra. O sea, en pocas palabras, problema suyo y mío. Así de sencillo. Porque esta semilla da fruto. De eso estoy completamente seguro. Ponte en pie y oremos al Señor. Desafíos para esta Semana Santa. Esta semana, desafíos. Compartir de Jesús. Por palabra y por poder.
ore para que Dios haga un milagro en esa persona con la que usted está hablando, con la que llevó, con la que visitó, con la que está hablando por su hogar. Ore, porque Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro por medio de esa oración. Ore con poder, haga una oración ferviente y yo sé que Dios va a orar. Ore para que ese milagro sea un milagro que lleve a las personas a reconocer a Jesús. Y el segundo desafío el que le dé ahora, ¿no? Invite a alguien a su casa. Invite a alguien. Y ore con él en su casa y algo va también a suceder. Y creo que desde ya vamos a practicarlo. ¿Por qué no empezamos a orar? Señor, gracias por este proceso de crecimiento primitivo que nos planteas en Hechos. Gracias, Señor, porque de esa manera la iglesia comenzó a crecer y a crecer y a crecer y aquí estamos, seguimos creciendo. Señor, rogamos para que en este proceso en el que estamos y en el que está la iglesia, y debe de estar la iglesia de Jesucristo, no lo cambiemos. Hay muchos procesos de crecimiento, pero todos convergen en lo mismo. Todos tienen la misma finalidad: compartir de Jesús, que haya transformación, que haya conversiones en las almas, que vivamos en comunidad y al final el Señor añadirá los que han de ser salvos. Señor, que hoy podamos entenderlo, que yo hago parte de este proceso, que quizás hoy ya creo, que quizás hoy estoy junto, pero que quizás hoy me doy cuenta que no estoy conviviendo. Pero todos hoy estamos en alguno de estos procesos. En algún punto de este proceso estamos. Y si tú estás creyendo y no estás junto, dile: Señor, quiero estar junto a la comunidad. Realmente me identifico con mi comunidad. Me gusta, ¿sí? Quizás te das cuenta que estás junto y que sí, ayudas, colaboras por ahí, pero no estás conviviendo en comunidad. No estás viviendo en comunidad, no estás conviviendo con los hermanos. Dile: Señor, yo quiero aprender a convivir en el templo y a convivir también con mis hermanos en casa. Señor Jesús, quiero hacerlo. Quiero convivir con humildad y con sencillez de corazón. Quiero convivir no porque me toca, Señor, sino porque he sido transformado por el poder de Dios para vivir en comunidad. Señor, quiero vivir en comunidad. Y no en la soledad. Señor, que yo invite a mi hermano con alegría de corazón, con sencillez de corazón, con sinceridad, pueda invitarles a tomar algo en casa, a compartir y a orar juntos. Señor, cambia nuestra mentalidad por esa mentalidad de iglesia primitiva. Por favor, cámbiala, Jesús. Que amemos vivir en comunidad. Que amemos al prójimo. Que amemos a mi hermano. No solamente de palabras, sino también de hechos. Por favor, Jesús. Señor, pero también tenemos el desafío de orar. ¿Y por qué no levantas esa oración de intercesión por alguien? Comienza a orar. Padre, yo oro por esa persona que está enferma. Yo oro, Señor, en el poder de tu nombre,
Oro en tu nombre poderoso, Señor, por sanidad. Señor, mira aquel hermano que está enfermo. Mira aquella hermana que está enferma, Jesús. Señor, obra un milagro poderoso. Obra un milagro poderoso en esa vida. Obra. Allí está el Señor sanando. Allí está el Señor obrando. Allí está el Señor haciendo un milagro creativo. Allí está el Señor restaurando. Allí está el Señor haciendo un milagro en el corazón de él, de ella. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor quitando la dolencia de esa columna. Allí está el Señor enderezando ese disco. Allí está el Señor obrando en esos riñones. Allí está el Señor obrando en esos tendones, en las articulaciones. Hay poder de Dios en esta mañana. Hay poder de Dios para sanar. Hay poder de Dios para liberar. Hay poder de Dios en esta hora para obrar milagros y prodigios por manos nuestras. Noracita, rabaquita, rabashida. No son mis manos, son tus manos, Jesús. No es mi poder, es tu poder el que sana. No son mis palabras, son tus palabras las que sanan. No soy yo, eres tú a través de mí, Jesús. Ora con el que está a tu lado. Ora por el que está a tu lado. Ora, ora, ora. Ora por él, ora por ella. Como te guía el Espíritu. Somos una comunidad pentecostal. Como en Pentecostés, ora, ora. Deja que el Espíritu te guíe. Él te va a guiar. El Espíritu te va a dar palabra. El Espíritu te va a guiar a orar de una manera precisa y concisa. El Espíritu te va a llevar a hacer una oración específica. Es el Espíritu que está aquí, que te va a decir: ora, ora por esto.